Gracias, ya habéis visto lo complicado que es todos los partidos y hoy bueno, estoy muy contento porque el equipo, ya no solo por los 3 puntos, sino por el equipo compacto, por el equipo, un equipo que se esfuerza, un equipo que es muy ordenado y que luego encima ofensivamente hemos generado ocasiones como para llevarnos una renta más amplia, pero todos los partidos van a ser ya de aquí a final, todo el mundo se juega mucho y se defienden con uñas y dientes, y hoy aquí la Peña nos ha puesto las cosas difíciles, pero hemos sabido resolverlo y muy contento. Sinceramente no sabía lo que nos íbamos a encontrar, porque la Peña viene pues la semana pasada en su campo hizo un press alto muy agresivo al Atlético Baleares, hace 2 semanas contra el Mallorca hizo un 5-4-1, intentó echarse atrás y salir en transición. Entonces, bueno, nosotros esta semana nos la habíamos planteado más que por minimizar al rival, nos habíamos planteado el ser nosotros, no nosotros, sino sacar nuestra mejor virtud, el estar concentrado, el saber si nos presionaban con 2 o con 1 qué teníamos que hacer, si nos hacían línea de 5 cómo teníamos que atacarla. Pues bueno, nos hemos focalizado más en nuestras virtudes más que en intentar minimizar al rival. A ver, es difícil jugarle al Terrassa en estos momentos. El otro día contra el Mallorca B pasó algo parecido, quizá nos pusieron algo más en complicaciones en la segunda parte, pero bueno, nosotros ahora somos un equipo muy competitivo, somos un equipo ordenado, que concede poco, que somos muy solidarios en el esfuerzo, unos con otros, y es difícil jugarnos. Entonces, bueno, no sé si ha sido, yo creo que es más virtud nuestra que de mérito del rival. Podríamos haber quedado 0-0 y estaría igual de contento. Me parece que ha sido un partido no similar, pero en Olot empatamos a 0 y también estuvimos mucha parte del juego en campo rival, defendiendo bien. Es verdad que el Olot nos ocasionó alguna otra ocasión, pero los partidos son muy complicados a día de hoy porque todos se juegan sus objetivos, todos vienen a este campo y se te encierran atrás la mayoría. Entonces, lo importante en estos partidos es intentar abrir la lata rápido, y si en las 2 primeras ocasiones que tienes la abres, la cosa ya va mejor, pero si ese gol tarda en llegar, pues al final juega a favor del rival. Pero bueno, hoy ha resuelto Martí como podía haber resuelto otro, y muy contento con todos los jugadores. Sí, bueno, nosotros no teníamos duda de que los resultados aquí iban a llegar. El equipo muestra buena imagen, entonces aquí vamos a ganar partidos y nos vamos a hacer fuertes seguro, igual que fuera de casa. Lo único que no tenemos que meternos es esa presión que no sirve de nada y que no es real. Desde nuestra parte lo que intentamos es minimizar esa presión, y creo que también desde vuestra parte, desde los medios de comunicación, desde el aficionado, hay que minimizarlo porque el equipo está bien, en casa estamos bien y vamos a continuar estando bien. Yo, mi forma de ver el fútbol y mi forma de ser entrenador es que intentar que todos los jugadores se sientan importantes. Sé que es difícil, pero los años que he estado atrás así ha sido. Confío en la totalidad de la plantilla, creo que todo el mundo tiene opciones de entrar, que si entrena bien, que se aprovecha su oportunidad, yo no los voy a sacar de ese 11. Entonces creo que eso se lo estoy intentando transmitir a los jugadores, y bueno, ellos entrenan muy bien, compiten muy bien, y estoy convencido de que si logramos el objetivo no va a ser por 11, por 13 o por 14, van a ser por los 22 que estamos en plantilla, porque cada jugador va a tener su momento y va a ser importante en esta fase que queda de campeonato. Bueno, Robert es un jugador que es un centrador, es muy comprometido, muy profesional, mira mucho por el equipo y a mí eso me gusta. Es aplicado en defensa cuando nunca ha sido lateral. Entonces, bueno, hoy le ha tocado salir y nos ha aportado, pero igual que ha aportado Gil, igual que ha aportado Martí con el gol, eso es un equipo, y un equipo ganador se hace, como vuelvo a decir, con muchos jugadores, no con 11. Estas últimas jornadas va a ser, pues bueno, de infarto. Ahora me parece que ha perdido el Sabadell, ya eso lo dice todo. Ha empatado el Baleares en casa.
y otro que está fuerte, que es el Europa, que es un equipo pues muy compacto, ya lo vimos la semana pasada, nosotros le pusimos en dificultad, pero es un equipo muy compacto, pero también lo va a pasar mal, estoy seguro que va a tener ese bache de aquí a final de temporada, que no sé si lo sacará o no, pero seguramente ese bache lo va a tener, como lo vamos a tener nosotros, y el equipo que más fuerte mentalmente esté, pues conseguirá el objetivo ese del playoff. Ojalá no tenga nada. Me temo que puede que sí que sea algo, porque ha notado ese pinchazo en el aductor, a ver si le hacemos pruebas lo antes posible y es lo menos posible y se pierde las menos jornadas posible, porque Aitami pues es importante para el grupo. Entonces vamos a ver qué tiene. Esperemos que sea poco, pero ha notado ese pinchazo, que ya es mal síntoma. Sí, Tom, a ver, viene de mucho tiempo parado, de estar 7-8 meses prácticamente sin jugar, sí entrenando, pero no compitiendo, y eso se nota. Entonces lo estamos cuidando mucho. Estamos dosificando mucho esos minutos, porque lo que no queremos es que nadie se lesione 2 meses, una buena rotura de fibras o algo te aparta ya prácticamente del campeonato. Entonces tenemos que ir con mucho cuidado con Tom, ahora vamos a tener que ir con mucho cuidado con Aitami, porque es básico, estos jugadores son básicos para nosotros y tenemos que cuidarlos y que minimizar el riesgo de lesión. Bueno, va a ser un partido de dos equipos que luchan por el playoff, de dos plantillas muy buenas. No sé, lo analizaremos, no he visto todavía al Atlético Baleares, bueno, sí que lo he visto, pero he analizado al equipo contrario contra el que ha jugado, a ellos no lo he analizado, pero bueno, solo hace falta ver la plantilla y el nivel de jugadores que tiene para darse cuenta que es un equipo de la parte alta de la categoría, sino el que a priori debería haber estado en la primera posición. Bueno, aquí ha venido el Olot, se nos encerró también atrás. El otro día contra el Mallorca es verdad que nos adelantamos rápido y eso hizo que la cosa fuera más fluida, pero sí, nos ha puesto en muchas dificultades, porque un equipo que se te mete en un 5-4-1 es la manera, casi te diría, más defensiva de proceder en un campo. Entonces ellos han estado bien, pero también es verdad que en la primera parte hemos tenido 2 ocasiones muy claras de Aitami, que si la hubiéramos enchufado el partido hubiera cambiado totalmente. Ellos lo han hecho bien, han venido a encerrarse atrás, a intentar bueno, que el tiempo pasara con el 0-0 y aprovechar una transición con Fraile arriba, que es un jugador muy vertical, pero bueno, no les ha salido bien, porque nosotros hemos estado espectaculares en la parte de atrás, tanto Borja, Gile, han estado con las vigilancias increíbles, un 10 a los dos, y no les hemos dejado prácticamente ni disparar a puerta.